segura que te va a interesar. La ansiedad. Bueno, después de todo lo que pasamos en el 2020, de lo que ya llevamos transcurrido en el 2021, este tema de la ansiedad y eh, eso que, viste, esa sensación que no nos deja ni siquiera disfrutar lo que hacemos en el momento, ni siquiera proyectar lo que va a pasar mañana. ¿Y cómo nos manejamos ante este escenario? Para hablar de esto lo tengo aquí invitado al magíster en Psicología Clínica y de la Salud, el señor Alejandro Venegas. Bienvenido desde Misiones. Bueno, Gaby, sí, un placer poder estar con vos, con los televidentes. Siempre es grato poder comunicarnos y compartir ideas que van a ayudar Ay, a sí. equilibrar las emociones, porque precisamos eso justamente, gestionar, equilibrar y estar de mejor manera. Y en estos tiempos que todo es incierto, que desde la política es incierto, que desde la salud es incierto, que la verdad tenemos un escenario bastante movido y bastante gris yendo para lo negro, si lo miramos desde esa perspectiva, Sí, ¿no? justamente lo que vos decís en psicología se denominan factores externos incontrolables. ¿Qué Claro. son los factores externos incontrolables? Bueno, justamente todo lo que no se puede controlar, la política, la economía, la salud, la pandemia, lo que va a ocurrir. Entonces, esto genera ansiedad. Y Ujú. la ansiedad es una emoción negativa del futuro. Dicen los Sí. especialistas que la depresión es exceso de pasado, que el estrés es exceso de presente Ah, y que mira la vos. ansiedad es exceso de De futuro. futuro, mira Entonces, vos. Me pero, encantó eso, ¿eh? pero te digo lo siguiente, hay Sí. algo que se llama comorbilidad. Es decir, que pueden existir estas tres emociones negativas al mismo tiempo en una persona. Es decir, Va. puede tener exceso de pasado, exceso de presente y exceso de Eso es futuro. una bomba atómica, no sé. Bueno, y ahí hay Pero que trabajar. sucede. Sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, hay personas que pueden fluctuar durante el día con las emociones. Por momentos estar tristes, melancólicas, depresivas, y por otros momentos Claro. eufóricas, con ansiedad, etcétera. Entonces pueden fluctuar en estas emociones cuando se altera entre la letargía de la depresión y la euforia de la manía, casi bipolar. Entonces, Claro. toda esta realidad puede generar de que estas emociones aparezcan en el transcurso del día, ¿no? Todo en un día, imagínate. ¿Y cómo combatimos eso? ¿Cómo podemos tratar de volver a equilibrarnos? Porque como decíamos, son factores que no los podemos manejar. Tal vez la pandemia siga, la hiperinflación siga, los problemas de afuera continúen y cómo nosotros por dentro mantenemos el equilibrio. Correcto. Bueno, hay algo en psicología que se denomina locus de control interno. Están los factores externos incontrolables, pero hay algo que sí nosotros podemos controlar, que son nuestros pensamientos. Ah, Los pensamientos van a generar emociones. ¿Qué son las emociones? Son reacciones psicofisiológicas. ajá, Entonces, si algo perturbador yo veo afuera, o que ocurre en la familia, lo que claro. fuese, eso genera un pensamiento, una emoción y una reacción. Entonces yo voy a dar algunas sugerencias simples, es Sí, decir, aquí no hay, diríamos, recetas mágicas por un claro. lado, donde, bueno, con esto ya no va a suceder, pero sí hay cuestiones simples que podemos hacer. Hay algo que es muy elemental, que los psiquiatras hablan de lo que se llama el ancla de la mente. ¿Por qué dice el A ancla? ver. Para que no se vaya ni al pasado ni al futuro, que tiene que ver con la respiración. Por ejemplo, en psicología se hacen los primeros auxilios psicológicos y se ayuda a las personas a respirar de manera profunda, Claro. Como lo consciente. hacemos en yoga, por ¿Cómo ejemplo. se hace? Sí, 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 Justamente en sí. yoga, en mindfulness, que es el Claro. proceso de la concentración del aquí y el ahora y la respiración. Ujú, Pareciera ser que es una sugerencia, un tips muy elemental, pero ujú. sí funciona. Entonces, respirar profundamente y exhalar Claro, eso te trae pausadamente. como en el momento, ¿no? Nos En el trae al momento. concentrarte justamente en el aire que inhalamos, exhalamos, es como dejar de pensar en otras cosas. Sí, incluso las técnicas de mindfulness, por ejemplo, sugieren inhalar lo que queremos incorporar a la vida. Por ejemplo, Mm, nosotros respiramos profundamente y pensamos en que queremos inhalar paz, tranquilidad, claro. equilibrio, y exhalamos lo que queremos sacar de nuestra vida.
nerviosismo, angustia, Claro. tristeza. Igualmente eso es todo también un ejercicio que lleva su tiempo en el aprendizaje, porque Ujú. a medida que lo vas haciendo, viste, los pensamientos te van atacando. Sí, Te digo porque a mí me pasa, estoy siempre que me quiero ir y vuelvo. sí, A través, por supuesto, de las clases de yoga con mi profe lo logramos, sí, pero hay que pero persistir, no sí. es mágico. Exactamente. Vos sabés que eso tiene que ver con el lenguaje del pensamiento. En psicología se denomina proceso de desensibilización sistemática. Es el proceso de pensar lo que estoy pensando. Ahora yo pregunto y pregunto a los televidentes también, ¿vos pensás lo que estás pensando o los pensamientos te dominan? No, me dominan los pensamientos. Entonces cuando nosotros... Te lo dije sinceramente. Correcto. Bueno, esto es como ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio un día y tomo unas mancuernas y hago actividad física, no es que salgo con el físico de Arnold Schwarzenegger. No, claro. El lenguaje del pensamiento positivo y de controlar los pensamientos es un proceso, se va aprendiendo, es aprender un nuevo idioma, un Sí. nuevo lenguaje, aprender a tocar un instrumento. Claro. Entonces, cuando viene el pensamiento negativo que me afecta sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el presente, yo tengo que poner un alto. Sugiere, por ejemplo, el psicólogo norteamericano Albert Ellis hacer en el proceso de sensibilización sistemática, como cuando viene la ola a la playa y arrastra todo lo que hay en la ola y se Sí, lo sí, lleva, sí. así hacer con los pensamientos negativos, como pensar en una ola y que lleva mis pensamientos negativos y concentrarme en algo positivo. Claro. Si yo me concentro en algo negativo, eso me va a dominar, me va a afectar, me va a angustiar, Sí. me va a entristecer, me va a deprimir, va a dominar negativamente justamente mis pensamientos y mis emociones. Ahora, si yo me concentro en algo lindo, positivo, esperanzador, que me haga bien, eso me va a ayudar. Sí. Por eso es tan importante dentro de este contexto no solo la respiración, el control de los pensamientos, las relaciones interpersonales, sino también el humor, sugieren los especialistas. No descuidar aquello que nos haga reír, que nos Claro. haga bien. Sí. Toda vez que podamos sonreír, ¿sabes que cuando nosotros sonreímos el cerebro genera ciertas hormonas como Sí. adrenalina, noradrenalina, oxitocina, que son hormonas que nos generan mucho placer? Tal Y la cual. risa es contagiosa y nos hace bien. Sí. Entonces todas estas sugerencias simples ayudan a Sí, estar... pero parecen, como decís vos, simple, pero te pueden cambiar. Yo recuerdo hace unos días atrás, hace un mes atrás, tuve el COVID y estuve internada. Y yo recuerdo que cuando llegué y al hospital, le comencé a pedir a mi profe de yoga, todo, mándenme meditaciones positivas, porque decía, tengo que llenarme como que de un pensamiento sanador y positivo mientras Sí. esté en ese ambiente tan doloroso, ¿no? Tan duro. Sí, el contexto, sí. Exacto, y por lo menos te ayuda, Ujú. en vez de estar pensando, la señora con el respirador, estaba pensando y dejaba llevar mi mente en algo positivo, Bien, en algo que me ayude. Y correcto. por lo menos pasaba esos minutitos distraída con Perfecto. eso, y ayuda y suma. Totalmente. Vos sabés que hay algo que quiero destacar, que nosotros tenemos la posibilidad acá en esta región del país, que tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Ujú. Está comprobado científicamente que las neuronas se estresan con los colores antinaturales, como por ejemplo el negro, el gris, Ah, etcétera. mira, Por no ejemplo, sabía eso. los factores que son ruidos, por ejemplo, en una urbe, en una gran ciudad como por ejemplo Buenos Aires, Sí. el gris de los edificios, el negro del asfalto y el ruido externo como gente, sirena, bocinas, etcétera, las neuronas por sí solas se estresan. Sumado a eso, si le agregamos todo lo que el contexto personal de la Claro. política, la economía, O los problemas de cada los uno, problemas ¿no? de cada El mundo uno, de cada por uno, eso las sí. personas están con un alto nivel de estrés. Ahora, está comprobado que las neuronas se relajan y distienden con los colores naturales, como por ejemplo el azul del cielo, el verde de los árboles, de las plantas, Mirá vos. y con los sonidos de la naturaleza, Mm, el agua, mm. el arroyo, el río, etcétera. Claro, A mí las me encanta, aves. sí, las aves. Por ejemplo, El eso que verde. tenés de fondo ahí me Sí. encanta, porque distiende y relaja. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el contexto del ambiente natural que tenemos aquí para bajar los niveles de ansiedad. Es decir,
salir a caminar a la arena, a ver el Claro. río. Está bueno pisar, ¿no? Pisar, por ejemplo, la arena descalzo. digo, Descalzo, ¿no? el Como agua. el agua, la arena, el pasto. Ajá, sí, correcto. Entonces, todos esos elementos de la naturaleza que yo los utilizo, naturalmente me generan un estado de equilibrio y de bajar los niveles de ansiedad. Está bien. Entonces, hacer uso de esos recursos de la naturaleza. Y sobre todo que acá en las ciudades pequeñas, ¿no? Como Corrientes o Misiones, bueno, tenemos tanto verde Ujú. y a la vez es accesible, cerca. O Ujú. sea, nuestro río, la playa está cerca, tal vez a, no sé, como mucho 20 minutos Ujú. de la casa de cualquiera. Y es accesible poder ir y conectarse un ratito con la naturaleza, con nuestro entorno, con la energía del agua del río, ¿no? Sí. Vos sabés que, no sé si te pasó alguna vez con alguna persona que vino, por ejemplo, de Buenos Aires, y dice, ustedes están muy tranquilos, va todo lento. Sí, sí, Bueno, sí, el obvio. medio ambiente Sí. hace de que nosotros estemos justamente relacionándonos con la naturaleza y los colores y el medio ambiente natural hace de que las neuronas Claro. estén más distendidas y relajadas. Eso es muy positivo. Está bien. Entonces, quienes viven en un edificio, yo sugiero que tengan plantas, diríamos cuidar de una planta, hacer respiraciones profundas, tener Perfecto. contacto con la naturaleza, porque sabés que el nivel de ansiedad alto, Gaby, puede producir, entre otras alteraciones, por ejemplo, el trastorno del sueño. Sí, ¿Vos cómo típico. estás durmiendo? No, por suerte comencé a hacer los ejercicios que me enseñó mi profe de yoga especiales antes de dormir, de Ujú, respiración, porque si perfecto. no me costaba muchísimo Bueno, por dormir. ejemplo, la persona que experimenta un alto nivel de ansiedad tiene justamente trastornos del sueño, entonces, porque está constantemente Sí. pensando en mañana, en Ay, pasado, en fin de horrible. mes, en Sí. el año que viene, etcétera. Entonces, ¿qué se sugiere? Evitar todos los dispositivos móviles, comidas que sean estimulantes, bebidas estimulantes, Mm, la televisión, etcétera, momentos antes, por lo menos se sugiere 2 horas claro. antes. Quizás esto resulte difícil, Mm, pero para poder descansar por lo menos 8 horas. claro. Dicen los especialistas que hay que descansar 8 horas por día, Sí. un día a la semana y 2 semanas al año. Ahora, muchos de nosotros o algunos no están llevando No. un régimen de descanso necesario para el organismo y esto a su vez retroalimenta la sensación o el estado de ansiedad. Claro. Entonces, y sugiero hacer uso de los remedios naturales, por A ver, ejemplo, son 8. a Por ver. ejemplo, la luz del sol, Ah, exponernos un momento al día a la luz del sol, sí. el agua, Sí, tomar. tomar agua, agua por dentro y agua por fuera, hablan los especialistas también, no tenemos que bañar. No, no, claro. De eso no hay que escaparse. Agua por dentro, el aire puro. Ah, Es bueno abrir las ventanas, que los ambientes estén bien oxigenados, que entre la luz del sol. sí, sí, sí. La actividad física, hacer actividad física. Sabes que yo una vez le hice una entrevista al doctor Jorge González, que escribió un libro que se llama 101 secretos para una vida saludable, Sí. y él me dio una mnemotecnia muy interesante que decía, 4 veces a la semana, 4 kilómetros en 40 minutos. Ah, todo 4. Todo 4. Entonces, 4 veces a la semana, 4 kilómetros en 40 minutos. Con hacer esa actividad física ya es muy bueno para que se metabolice la alimentación, para que yo pueda descansar adecuadamente, etcétera. Me va a ayudar a la presión cardíaca, etcétera, etcétera. Claro. Cientos de beneficios. Qué bueno. Entonces, actividad física, la luz del sol, el descanso adecuado, el aire puro, la temperancia, que es la abstinencia de lo malo y el uso moderado de lo bueno, el descanso, y también se habla de la esperanza, tener una fe, una confianza en lo Ok. trascendente, en Dios, ayuda mucho en este sentido. Así que hacer uso de estos recursos va a ayudar a mi salud integral. Claro. Así que Bueno, para tenerlo en cuenta, vamos a ver si por lo menos comenzamos con alguno, porque no sé si voy a poder 4 kilómetros 4 días en 40 minutos. Camino todos los días 12 cuadras hasta venir al canal, ya es ve, algo. es algo, está bien, hay que empezar. Los grandes cambios son progresivos. Decía San Agustín, conócete, acéptate, supérate. El hecho de conocernos y aceptarnos
nos ayuda a A superarnos. superarnos. La gente que te quiera contactar, ¿dónde te encuentra, Ale? Bueno, a través de las redes sociales, Alejandro Venegas, Venegas es con B larga. Como vemos en el graph. Ajá, Alejandro Venegas. Ahí me encuentran a través de mi página web, Perfecto. Facebook, Instagram, etcétera. Ahí Y que te hay contactan. recursos, materiales. Y yo quería regalar en tu programa, Decime, sí. Gaby, a las personas que se contacten con el programa, vamos a seleccionar un grupo y les vamos a dar un paquete de asistencia psicoterapéutica gratuita para mirá. apoyar a las personas que necesiten. Buenísimo. Entonces le vamos a dar test, cuestionarios, audios, videos y atención, y vamos a llevar un proceso de acompañamiento durante un periodo porque realmente se necesita bajo el contexto Claro, y que hacer estamos un viviendo. seguimiento, Sí. el acompañamiento, como decís, fantástico, fantástico. Entonces, a la gente que nos está viendo, que ahí también está nuestro numerito para contactarnos, puede participar. Después lo organizamos bien a ver cómo lo hacemos, Sí. cómo lo ejecutamos, pero me parece buenísimo. Sí, Muchísimas para gracias. ayudar, cada uno desde su lado, ayudando a esta realidad que estamos viviendo para que todos podamos estar mejor. Gracias, Alejandro, un gusto. Un placer y hasta pronto. Que estés bien. Nos vamos a un corte y ya volvemos para disfrutar mucho más que queda en esta linda tarde de lunes. Ya volvemos. Soy de La Pampa, señor.